Dios les bendiga y que la gracia de Dios siempre les acompañe con el deseo y propósito de aprender más de la palabra de Dios. Recordemos que estos son estudios, no predicaciones, y muchas veces, nos cuesta entrar en esta dinámica del estudio de la palabra de Dios. Ahora vamos a entrar a esta parte a donde nos habla de distinguiendo los pactos bíblicos. Y en cuanto a los pactos, vamos a hacer algunas observaciones acerca de la naturaleza de un pacto. Y vamos a ver algunas cosas que son importantes para la comprensión de esto. Antes nos ponemos a cuentas y oramos y clamamos a Dios, diciéndole, Padre, te damos gracias por el privilegio que tenemos de estar delante de ti, de entender lo que es tu gloriosa palabra por medio de tu Santo Espíritu que nos habita. Señor, límpianos de todo pecado y de toda maldad para que podamos ser dignos de estar en tu presencia aprendiendo más de tu palabra. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a entrar un poco a lo que es esto de distinguiendo lo que es la palabra de Dios. Y vamos a ver algunas cosas que son sumamente importantes cuando entramos a esto, a la introducción a los pactos. En cuanto a los pactos, ¿qué vemos? Un pacto es un contrato o acuerdo obligatorio entre dos partes, ya sea un pacto civil, cuando usted vende una propiedad y firman los dos, tanto el que compra como el que vende, ese es un pacto, ¿verdad? Y entonces aquí estamos viendo que hay un acuerdo que es obligatorio entre estas dos partes. En segundo lugar, un pacto puede ser incondicional, o sea, unilateral, o condicional, que es bilateral, de parte de las dos eh, partes, valga la redundancia, que se ponen de acuerdo en cuanto a la naturaleza del pacto. Generalmente esto lo podemos ver en cuanto a la palabra de Dios, los pactos incondicionales que son directamente de parte de Dios hacia el hombre y los condicionales siempre de Dios al hombre, pero a donde hay una condición para esto. Y decimos que son obligatorios y podemos ver algunas cosas que son sumamente importantes. Siempre tenemos que ver lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a los pactos. Los pactos condicionales usualmente vendrán asociados con un sí. Si hacen esto aquí, Dios hace ambas clases de pactos con los hombres. Generalmente en la Sagradas Escrituras es Dios quien se está comprometiendo, sobre todo en los pactos incondicionales. Cuando hablamos de los pactos condicionales, estamos hablando también que el hombre interviene y necesitamos ser cuidadosos para distinguir entre un pacto condicional y uno incondicional, condicional e incondicional. Entonces, nosotros vamos a ir viendo despacio lo que la Biblia nos declara y la Biblia nos dice en cuanto a esto. En cuanto a la Biblia, un pacto bíblico debe ser interpretarse de una manera normal, literal, histórica, gramatical y contextual. Cuando decimos normal, no vamos a andar buscando nada que nosotros podamos alegorizar. Literal es de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Histórica, tenemos que ubicarla en el contexto. Por ejemplo, no podemos hacer una aplicación en cuanto al pacto con Noé para el tiempo nuestro. Gramatical, debemos entender cada palabra y contextual en el contexto. Y todo esto lo interpretamos de una manera así para que podamos entenderlo y no estar elucubrando y no estar pensando otras cosas que nos pueden cambiar. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante que nosotros entendamos lo que son los pactos?
porque es la manera correcta de interpretar la Biblia. Recordemos que hay algunas maneras de interpretación bíblica, pero nosotros estamos tratando de hacerlo de la mejor manera posible. Y entonces por eso es que nosotros vamos entrando en esta dinámica o tenemos algún tiempo de estar viendo todo lo que nos dice, porque toda la palabra de Dios, inclusive los pactos, deben ser entendidos de esta manera normal, literal, histórico, gramatical y textual. Aunque debemos entender que en la palabra de Dios hay figuras, hay metáforas, hay símiles. Por ejemplo, podemos entender cuando Jesús en Juan 15:1 dice que él dijo, yo soy la vid. Él no estaba diciendo yo soy esa mata de uva, no, pero estaba haciendo una figura para que entendieran, o entendiéramos, más bien dicho, lo que él estaba queriendo enfocar, lo que él estaba queriendo decir de la importancia de la permanencia en la vida, de la importancia de la permanencia en él, porque nos compara a nosotros con los pámpanos y dice que separado de él nada podemos hacer. Y por eso es que nosotros debemos ir entendiendo todo esto, aunque decía, hay figuras, hay símiles y hay metáforas. Todo eso nos ayuda para un mejor entendimiento. Hay una regla de oro de interpretación del doctor David L. Cooper que es muy importante para el estudiante de la palabra de Dios, que dice, cuando el sentido llano de la escritura tiene sentido común, no busque otro sentido. Por tanto, tome cada palabra en su sentido, oiga bien, hermano, primario, ordinario, usual y literal, a menos que los hechos del contexto inmediato y estudiados a la luz de los pasajes relacionados y las verdades axiomáticas y fundamentales indiquen claramente lo contrario. Por eso es que es importante que nosotros vayamos estudiando la palabra de Dios, pero con una claridad que nos ayude a nosotros a entender lo que ella dice. Ahora, cuando nosotros estamos viendo esto, la teología del pacto entiende las profecías usando una doble hermenéutica. ¿Qué significa esto? Que las profecías como aquellas que tratan con la primera venida de Cristo son entendidas literalmente, pero las profecías de su segunda venida y su reino son entendidas figurativamente. Es aquí a donde nosotros tenemos una claridad para poder entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Nosotros debemos entenderla y estudiarla usando esta regla de interpretación del doctor L. Cooper. Por eso es que el estudio de la palabra de Dios requiere que nosotros dediquemos tiempo, requiere que usted investigue. Usted no puede solamente quedarse con lo que yo estoy diciendo, sino que usted tiene que ser y tomar esto como una herramienta para que usted comience sus propias investigaciones, sus propios estudios y comience a usted a entrarse en el mundo maravilloso de la palabra de Dios, de las Escrituras. Ahora, un pacto bíblico siempre en cuanto a la Biblia, creer en los pactos bíblicos no es lo mismo que la teología del pacto. Me detengo nuevamente. Creer en los pactos bíblicos no es lo mismo que la teología del pacto. Aquí hay diferencias y no se trata como si creemos los pactos o no los creemos. La teología dispensacional reconoce más pactos bíblicos que la misma teología del pacto y nosotros debemos tener mucho cuidado cuando estudiamos esto. La teología del pacto reconoce dos pactos, el pacto de obras y el pacto de gracia.
Se cree que el pacto de obras que nunca se nombra en la Biblia fue el pacto entre Adán y Eva con Dios antes del pecado en el huerto del Edén. El pacto de gracia, el cual ellos creen, se extiende desde la caída del hombre en el pecado hasta el día de hoy, incluyendo el plan de redención de Dios. Eso es lo que creen aquellos de la teología del pacto, también conocida como la teología del reemplazo. La teología dispensacional reconoce los pactos bíblicos, pero también reconoce que Dios ha tratado con la humanidad de diferentes maneras, bajo varias administraciones y dispensaciones. Esto es sumamente interesante e importante. En alguna ocasión, si Dios lo permite y así lo quiere, vamos a tener la oportunidad de estudiar lo que son las dispensaciones. Sé que para algunos esto no es algo que les motive, que les llame la atención, pero más de algunos interesados en la palabra de Dios, en conocer más de Él, en estudiarla a profundidad, sé que le llamará mucho la atención. Y por eso es que hacemos énfasis en esto. Otra importante diferencia entre la teología del pacto y la dispensacional es su visión de Israel en el Nuevo Testamento. Ellos dicen, lo de la teología del pacto, que la iglesia es el Israel espiritual, que Dios ha dejado de tratar con el Israel físico, el Israel natural, y nosotros somos ahora el Israel espiritual. Vamos a considerar ahora los pactos bíblicos, cada uno de ellos a la luz de la palabra de Dios. Vamos a llevar despacio y por cuestiones de su tiempo, de usted que tiene interés en estos estudios, lo vamos haciendo despacio. Ya no me extiendo como al principio, que utilizaba 40 minutos o más. Y sé que para algunos que trabajan es un poco agotador, porque es un estudio. Recordemos que esto no es una predicación y debemos hacer una distinción entre eso. Cuando es una predicación, nosotros ponemos ilustraciones, además de eso, aplicamos y todo eso. En este caso, no estamos haciendo eso. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre la teología del pacto y la dispensacional? La teología del pacto reconoce dos pactos, ya lo dijimos, el pacto de obras entre Adán y Eva con Dios antes del pecado o de la caída que le encontramos en Génesis capítulo 3. El pacto de gracia desde el pecado de Adán hasta el día de hoy. Entonces, la teología dispensacional reconoce 8 pactos, los que vamos a estudiar a continuación. La teología del pacto ve a la iglesia como el Israel espiritual, de modo que las promesas hechas a Israel se cumplen en la iglesia hoy en día. También se le llama la teología del reemplazo. Pero si usted estudia la carta a los romanos, usted se dará cuenta que Pablo, el apóstol Pablo, hace un paréntesis entre el capítulo 9 al capítulo 11. Y allí Pablo se dirige específicamente a la nación de Israel para explicarle a los demás que Dios no ha olvidado a la nación de Israel y que Dios va a tratar con ellos en su debido momento. Ahora, la teología dispensacional enseña que aún hay lugar para Israel en los planes de Dios y entiende que las promesas hechas a Israel se cumplirán literalmente cuando en el futuro. Todo esto nosotros tenemos que irlo viendo poco a poco y usted debe interesarse por escudriñar, ¿verdad? Siempre me gusta decir esto, que debemos ser nosotros como los de Berea. Los de Berea escuchaban atentamente a Pablo
Y después de eso, ellos se iban a las Sagradas Escrituras para ver si estas cosas eran así. De manera que usted y yo, cuando recibimos un estudio, debemos inmediatamente después de eso ir y escudriñar las Escrituras para ver si lo que están diciendo realmente es así. Los pactos bíblicos. Hay tres pactos bíblicos principales entre Dios y el hombre. El pacto edénico involucra una promesa de muerte por comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Génesis 2, 16, 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Dios dio a Adán una oportunidad de decidir obedecer o desobedecer con una restricción sencilla. Pensemos en esto, ellos tenían la oportunidad grande de comer de todo lo que había allí en el huerto del Edén, pero había una restricción y entonces ellos debían entender esto y cómo deberían de cumplir con lo que Dios les había dicho. ¿Cuál fue la promesa de este pacto? Este es el primer pacto entre el hombre y Dios que vemos en la Biblia. Obedecer y tendrás vida. Desobedece y tendrás muerte. Esa era la condición. Esto dio comienzo al proceso de muerte física e introdujo el pecado y la muerte en el mundo. Recordemos que todo esto fue a causa de la caída del hombre. Ahora, obedecer, vivir, obedecer, morirá. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, el hombre desobedeció. El hombre, decimos el hombre, pero a quien fue engañada nosotros sabemos que fue Eva, pero Adán tuvo la oportunidad de elegir entre su mujer y Dios, ¿verdad? Pero no lo hizo así. Entonces, en Génesis 3 nosotros vemos cómo entró la muerte a la raza humana y fue a través del pecado del hombre. Génesis 6, 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mala, era mucho, perdón, leo de nuevo, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Me parece que es igual en nuestra época. ¿De dónde vino el pecado, la maldad y la muerte? Vino del huerto del Edén. Vino como un resultado de los designios o más bien de las decisiones que tomaron Adán y Eva. Se puede encontrar algunos de los resultados de las decisiones desastrosas de Adán y Eva en los próximos pactos. Vemos que ella vio, codició y tomó. E hizo todo lo contrario a lo que Dios le había ordenado. Vamos a terminar aquí por este momento y luego continuamos con los otros pactos. Padre amado, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y te manifiestas en gracia, en poder y misericordia. Bendice todo lo que hacemos.